disminuyendo su diámetro hasta terminar en el hilio. Entonces el Y1 va a ser más grueso que el hilio, ¿sí? En su diámetro. Ahora, en la misma pared que tiene el Y1, la pared va a ser más gruesa a diferencia que la pared del hilio, ¿sí? Tenemos entonces diámetro, una diferencia. Grosor de las paredes. Otra diferencia, el color de lo que es estos intestinos. El Y1 tiene un color más rojizo que el hilio, que es más pálido. ¿Sí? Es más pálido que lo que es el Y1. ¿Sí? El Y1, fíjense, su diámetro es más grueso, ¿no? El Y1 es más delgado. Las paredes son más gruesas en el Y1 porque se absorbe más a ese nivel que en el hilio. ¿Sí? Entonces, diferencia color. ¿Qué más? Hay diferencias en su mucosa. Fíjense, en el Y1, al igual que el duodeno, tiene altos pliegues circulares. ¿Sí? Son completos estos pliegues circulares. Fíjense, en el hilio ya no hay esos pliegues circulares. ¿Sí? La mucosa es más lisa, ¿no? Entonces, aquí adicionamos los pliegues circulares. Pliegues circulares. Bien. ¿Qué más en la mucosa? Tiene presencia de tejido linfoide, ¿no? Nódulos linfáticos. Fíjense, el hilio en su mucosa tiene estos puntos que ven aquí, placas de tejido linfático, tejido linfoide. El Y1 no tiene eso, o si tiene son pequeños, fíjense, pequeñas placas, delgaditas y menos dispersadas. A diferencia que en el hilio hay abundantes placas linfáticas, pero hay unas placas grandes, ¿no? A estas placas linfáticas se las denomina placas de Peyer. Fíjense cómo estoy escribiendo, ustedes escriben cualquier cosa. Aorta escriben con H, arteria hepática escriben sin H, ¿sí? Fíjense bien cómo estoy escribiendo. Bien. Entonces las placas de Peyer son tejido linfático que se encuentra en la mucosa. ¿Sí? Son como ganglios linfáticos que se encuentran en la mucosa del intestino delgado, ¿no? Entonces cualquier bacteria que esté en contacto con la mucosa, entonces el hilio es el que reacciona más que el Y1, ¿verdad? Porque tiene más concentración de estas placas, más tejido linfóide. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso es que en las enfermedades parasitarias, por ejemplo, amebiosis, ascariasis, ¿sí? Afectan más a lo que es el hilio, ¿no? Entonces el hilio es el intestino más afectado. ¿Por qué? Porque tiene abundante tejido linfático, ¿no? Bien. ¿Qué más? Una diferencia en su tejido graso en el mesenterio, ¿no? Veamos el Y1. Fíjense, el Y1 tiene menor tejido graso en su mesenterio, ¿sí? Grasa en el mesenterio. El Y1 tiene menor, fíjense en la imagen. El hilio, fíjense, está lleno de tejido graso en su mesenterio, ¿no? Diferencia. Fíjense cuántas diferencias estamos haciendo. Otras diferencias en la parte de su irrigación arterial, ¿no? Fíjense, el Y1, todo el intestino delgado está irrigado. Fíjense, ahí está la arteria mesentérica superior. Bien, de esta salen ramas que pueden anastomosarse con otras ramas y al mismo tiempo están formando arcos arteriales, ¿sí? Arcos arteriales. En el Y1 estos arcos arteriales son menores, como vemos aquí, solo vemos un arco arterial, ¿sí? Mientras que en el hilio hay abundantes arcos de diferentes grados. Fíjense, en este Y1 vemos solo un arco arterial. En el hilio tenemos un arco arterial, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos arteriales puede haber. Entonces, mayores arcos arteriales en el hilio, ¿sí? De estos arcos arteriales salen vasos rectos. De estos arcos salen vasos rectos, ¿sí? Para llegar al intestino, ¿no? Estos vasos rectos
en el Y1 son largos y son menos numerosos. ¿Sí? En el Y1 son largos y menos numerosos. Ahora nos fijemos en el ilion, fíjense. Son más cortos estos vasos rectos y son más numerosos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estas diferencias, ustedes pueden decir, esto es Y1 o esto puede ser ilion. ¿Sí? Pero no hay un límite que nos diga hasta aquí es Y1 o desde aquí empieza ilion. Pero ¿saben dónde inicia el Y1? ¿Saben dónde termina el ilion? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces estas diferencias son importantes en el diámetro, en el grosor de su pared, en el color, ¿sí? En los pliegues, en su mucosa. Hay más pliegues en el Y1 y es liso la mucosa en el ilion. ¿Sí? Los nódulos linfáticos o placas de Peyer abundan en el ilion, ¿sí? A diferencia que en el Y1. La grasa en el mesenterio es menor en el Y1 y es mayor en el ilion. ¿Sí? Bien, la irrigación arterial es muy importante. En el Y1, arcos arteriales en menor número. ¿Sí? Hay vasos rectos que son largos en el Y1. Vasos rectos que son cortos en el ilion. ¿Sí? Y abundan los arcos arteriales. ¿Qué más? Esas son las diferencias entre Y1 e ilion. En esta imagen vemos cómo está terminando el ilion a nivel del ciego. ¿Sí? Y esas diferencias que hemos mencionado, si esto es ilion, tienen más arcadas arteriales y vasos rectos. ¿No? ¿Cómo está irrigada el Y1 y el ilion? Estos dos segmentos del intestino delgado están irrigadas todas por la arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica superior. ¿Dónde nace la arteria mesentérica superior? En la aorta abdominal. Sí, es una de las ramas de la aorta abdominal. No es una arteria par, ¿verdad? Es una arteria impar, ¿no? Mesentérica superior. Bien, esta nace a nivel de lo que es la vértebra L1, L2. L1 y L2. ¿Sí? A ese nivel se encuentra naciendo esta arteria. Sale en relación a los lados donde están saliendo las arterias renales. ¿Sí? Esta arteria mesentérica superior desciende, y fíjense, delante de tercera porción del duodeno. Está en relación con su cara anterior de este duodeno, ¿no? Inmediatamente ingresa al mesenterio, por eso está cortado aquí el mesenterio. Y dentro de este mesenterio da abundantes ramas. 15 a 18 ramas que da para el Y1 y para el ilion. ¿Sí? Antes de dar estas ramas, que se llaman ramas intestinales, no hay donde perderse, o ramas Y1 ileales, ¿sí? Tiene otras ramas esta mesentérica superior que hemos mencionado hace rato. La arteria, ¿qué arteria es esta? Ahí es arteria gastropancreática. Gastroduodenal. Pero sale de la mesentérica superior, la gastroduodenal. Pancreático-duodenal inferior. Ahí está la arteria pancreático-duodenal inferior, que nace de la mesentérica superior. ¿Sí? Entonces, las ramas de la arteria mesentérica superior son pancreático-duodenal inferior, 15 a 18 ramas intestinales que están saliendo en el lado izquierdo de esta arteria mesentérica inferior, superior, ¿sí? Para el Y1 y para el ilion. Y va a tener una rama terminal, esta mesentérica superior, ¿sí? La arteria ileocólica. Esta es la arteria ileocólica. Todas estas son ramas intestinales. Ahí está la arteria pancreático-duodenal inferior. ¿Sí? Pero no son las únicas ramas que tiene la mesentérica superior. En su lado derecho, esta mesentérica superior está dando ramas para el intestino grueso, que se llaman cólicas. Arteria cólica derecha. ¿Sí? Otra cólica derecha. Y va a tener una arteria cólica intermedia. Lo vamos a ver en su momento, no nos interesa todavía. En resumen, la arteria mesentérica superior no solo irriga el intestino delgado, sino también irriga
a las primeras porciones del intestino grueso. ¿Sí? Las ramas que nos interesan por el momento: pancreático duodenal inferior, 15 a 18 ramas intestinales, y termina como ileocólica. ¿Sí? Esta arteria ileocólica no solo está irrigando el ileo, por eso se llama así, sino el colon ascendente, el ciego. ¿Sí? Y ahí están las diferencias, fíjense. Y hay uno, sus vasos rectos son más largos, menos numerosos. Ileo, más cortos, más numerosos. Aquí hay más arcadas arteriales, aquí hay menos. Sí, esas diferencias son importantes. Drenaje venoso del intestino delgado. ¿Habrá una vena mesentérica superior? Sí, hay una vena mesentérica superior que está acompañando a la arteria mesentérica superior. ¿Sí? También tiene esa relación con la parte anterior de lo que es la tercera porción del duodeno, ¿no? Entonces, el drenaje venoso, ¿dónde inicia? No inicia ahí arriba, sino inicia aquí abajo, y está llevando esos nutrientes que se están absorbiendo en el intestino. ¿Sí? Fíjense, tenemos estas ramas intestinales del yeyuno, del ilio, ¿sí?, que se unen y terminan en la vena mesentérica superior. Habrá una vena ileocólica también, ¿sí?, que desemboca en la vena mesentérica superior. Esta asciende detrás de lo que es el páncreas, delante de lo que es el duodeno, y se une a la vena esplénica. Se une a la vena esplénica. Una vez que se han unido, forman la vena porta. Y hemos dado examen de esto y siguen equivocándose. El origen de la porta es la unión de la mesentérica superior con la esplénica. ¿Sí? Bien, y forma la vena porta. Entonces, esa sangre que se ha absorbido llega al hígado. ¿Sí? No hay donde perderse entonces con el drenaje venoso. Entonces, fíjense a ver qué sucede con un cirrótico. Si la vena porta está llevando la sangre rica con nutrientes, ¿qué sucede con el cirrótico? Generalmente esos cirróticos son desnutridos, ¿verdad? Tienen un abdomen prominente. Son desnutridos porque esa sangre no está llegando al hígado para que pueda absorberse en el resto del cuerpo, ¿no? Tienen esa ascitis porque ese hígado es un órgano linfático también. Entonces libera mayor linfa a la cavidad peritoneal y eso causa lo que es la ascitis, adicionándose líquido peritoneal. Estos pacientes generalmente pueden sufrir de otras enfermedades porque no tienen nutrientes, no hay proteínas, no hay carbohidratos, ¿verdad?, dentro de su organismo. ¿Entiende? Su pelo también es delicado, ¿sí? Se tiene caída de pelo. ¿Por qué? Porque no hay proteínas que se estén absorbiendo. ¿Sí? Entonces todo eso tienen que relacionar. Drenaje linfático del intestino delgado. Bien, los vasos linfáticos que están dentro de la mucosa del intestino delgado se llaman vasos quilíferos. Estoy escribiendo por si acaso. Quilíferos. ¿Sí? Quilíferos. ¿Qué son? Son vasos linfáticos que absorben también nutrientes, ¿sí?, de la mucosa del intestino delgado. Entonces también están absorbiendo nutrientes estos vasos quilíferos en la mucosa del intestino delgado, ¿sí? Entonces absorben nutrientes, absorben principalmente microorganismos como bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Y esa linfa de estos vasos quilíferos ascienden a ganglios que están alrededor del intestino delgado, que son ganglios yuxtaintestinales. Estos ganglios son yuxtaintestinales, o sea, están en relación con el intestino. Yuxtaintestinales. Esta linfa de estos ganglios van a ascender a drenar en otros ganglios que están alrededor de las arcadas arteriales, ¿sí? Ganglios mesentéricos se llaman estos. Ganglios mesentéricos. Estos siguen drenando otros ganglios, a unos ganglios más centrales que están alrededor del tronco de la mesentérica superior. Entonces eso simplemente se llama ganglios centrales. ¿Sí? Estos tres tipos de ganglios: yuxtaintestinales, mesentéricos y centrales.
Estos van a seguir ascendiendo, formando este ganglio grande que ven aquí. Esa es la cisterna del quilo. Ahí termina la linfa de toda la cavidad abdominal. De esta asciende en el lado izquierdo, conducto torácico, que desemboca en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Luego hay otro conducto linfático derecho para desembocar en el otro ángulo yúgulo subclavio derecho. ¿Sí? Esto que ustedes ya lo conocen. Vamos a hablar con más detalle en pared posterior de abdomen. ¿Sí? Pero simplemente sepan que hay estos ganglios que están llevando y que esos vasos que están absorbiendo no solo la linfa y nutrientes, sino también bacterias, se llaman vasos quilíferos. ¿Sí? Y de esa manera también, esta linfa que está llevando nutrientes también termina en el torrente venoso. ¿Sí? Ese es el drenaje linfático. Y lo más importante del intestino delgado es la inervación. Bien. A ver, función de lo que es el intestino, absorción, absorción de nutrientes. Entonces el parasimpático tiene que estimular la secreción a las glándulas que tiene este intestino en todo su trayecto para que se pueda absorber los nutrientes, ¿no? Entonces aquí hay que hacer las funciones del parasimpático y del simpático, ¿no? El parasimpático va a aumentar el peristaltismo, lo mismo que en el estómago. Va a aumentar la secreción glandular. Para secretar estas glándulas, ¿qué tiene que suceder? Una vasodilatación. Bien, de esa manera se va a absorber los nutrientes. ¿Sí? Y el simpático, lo contrario, disminuye el peristaltismo, disminuye la secreción glandular, ¿sí? Y realiza vasoconstricción. Eso es pregunta de examen, por si acaso. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo llega esta inervación a este intestino? Simpática, parasimpática. Ya lo hemos mencionado. Es volver a repetir. Fíjense aquí, los vagos están llevando información parasimpática a estos ganglios, principalmente el vago superior o vago derecho. No hay vago posterior. Tronco vagal posterior, que es el vago derecho. ¿Sí? Bien, entonces esta información ha recibido nervios esplágnicos que vienen de los ganglios del tronco simpático. Ahí están los esplágnicos llevando información simpática a esto que es el plexo celíaco. De este plexo celíaco nace un plexo mesentérico superior. Más abajo un plexo mesentérico inferior. ¿Sí? Bien, entonces este plexo mesentérico superior, junto a su ganglio mesentérico superior, acompaña a todas las ramas que tiene esta arteria mesentérica superior. ¿Sí? Fíjense, a todas las ramas intestinales está acompañando estas fibras para que terminen a nivel de lo que es el intestino. ¿Sí? A nivel de sus capas musculares. Recuerden que tiene dos capas, longitudinal y circular. Y vamos a ver que en la mucosa también hay otras capas musculares. ¿Sí? Bien, entonces la inervación parasimpática y simpática va a llegar a través de la arteria mesentérica superior a todo el intestino delgado. ¿Sí? Inervación parasimpática del vago, simpática del tronco simpático. ¿Sí? Y estas acciones no se olviden, ¿no? Bien, quedamos aquí entonces. Preguntas, comentarios.